Y bueno, se han dado cosas, se han seguido dando cosas, no sé, Claudia Aguilar, bienvenida, buenas tardes aquí en la Ciudad de México, buenas tardes allá en Canadá y buenas tardes en el sentido que también pues están ocurriendo cosas, siguen ocurriendo. Hoy tuvimos informes de labores de allá en pues en ahora sí que yo no sé ni de qué estoy hablando, pero allá en la Suprema Corte, entre ellos lo de la ministra Piña. Entonces, yo lo vi mucho en redes sociales, la gente comentándolos, entrevistas, por ahí estuvo la otra ministra diciendo, echando sapos y cebollas por ahí para tirar, pero bueno, explícanos, bienvenida antes que nada, muchas gracias por participar en esta mesa de análisis judicial donde vamos a extrañar al licenciado en Vila, pero pues nosotros mientras vamos a seguir dándole a esto, platícanos cómo está este tema, a ver. Hola Armando, pues qué gusto saludarte, qué gusto saludarnos aquí en Conexionistas y efectivamente pues saludos a Alejandro que no nos acompaña pero siempre está presente. Sí, lo dices muy bien, esta semana se dieron los informes, digamos, de labores que normalmente rinden los presidentes de las salas y la presidenta, bueno, en este caso es presidenta, tradicionalmente habían sido presidentes del máximo tribunal del país, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, pues el segundo informe de labores, digamos, de la ministra presidenta como titular tanto de la Corte como del Consejo de la Judicatura, y pues que la verdad dio la nota en muchos sentidos, porque pues si bien es el segundo informe de labores, porque es su segundo año al frente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, pues sabemos también que es el último derivado de todo esto que hemos venido conversando aquí con nuestros escuchas en Conexionistas, pues por la reforma judicial, porque ya desaparecieron las dos salas, etcétera, ¿no? Entonces, había, me parece, y te lo digo también en tono personal, un dejo muy de, pues dirían, un poco de nostalgia, frustración en el ambiente, yo creo, pues precisamente por esta circunstancia. También creo que había pues mucho reconocimiento, a mí me parece que hubo quienes sí, sin duda también destacas, pero bueno, mucho reconocimiento a distintas personas que la labor que hicieron, ¿no? Entonces, rindieron informe el ministro Pardo, el ministro Pérez Dayán, ¿no? Ellos como presidentes de cada una de las salas, que además, pues también fueron muy importantes porque el grueso de los asuntos que llegan a la Corte, el 85% de los asuntos que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en realidad se tramitan ante las salas de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, generan y dejan sobre la mesa también un enorme interrogante de cómo se le va a dar trámite a todos estos asuntos si vamos a tener dos ministros menos y todo se va a procesar, tramitar y resolver en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y además, pues como también habíamos dado cuenta, el 30 de noviembre de este año dejó de ser ministro, dejó su encargo por haber culminado su nombramiento, pues el ministro Luis María Aguilar Morales. Entonces, estuvo en la sesión de pleno de la Suprema Corte, en la sesión solemne para el informe de la ministra Piña, pero estuvo ya del lado, digamos, de los invitados especiales, junto con otros ministros en retiro, como estaba el ministro Fernando Franco, el ministro Azuela, el ministro Gutiérrez, el ministro Ortiz Mayagoitia, estaba el propio ministro Eduardo Medina Mora, ¿no? Digamos, estaban ahí sentados. Entonces, dos tónicas o dos tonos o dos cuestiones que valen la pena destacar. Yo personalmente destaco, sí, la labor de la ministra Piña como primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una jurista, como una persona juzgadora de carrera, que además durante su gestión, con independencia de muchas críticas de la cual ha sido objeto, fue realmente una defensora de la independencia judicial, lo cual sin duda es un pilar de nuestra democracia constitucional. Ha sido, me parece, receptora de un número de duras y quizá infundadas críticas, precisamente por esta función de defensora de la independencia y porque sobre todo pues lo que se esperaba, creo, al parecer es como que tuviera una actitud mucho más sumisa y de obediencia frente al oficialismo. Mi lectura es totalmente opuesta a quienes dicen que ella se comportó como una opositora. Yo creo que sin duda la historia juzgará, ¿no? Tendrán que pasar muchos años para que podamos, digamos, tomar la distancia suficiente y dejar las emociones de lado y poderlo ver en perspectiva. Pero yo creo que sí hay que ver algo muy, muy importante y es cuando la ministra Piña llega, en su discurso, cuando asume la presidencia de la Corte, ella lo dice muy bien y ella dice que es solamente, digamos, la cabeza de entre sus pares. Y esto es un mensaje que ella lo marca para mandar una señal de distancia a la manera en que se venían haciendo las cosas en otras administraciones, sobre todo porque había una ruptura hacia el interior del Poder Judicial, donde
digamos, magistrados, magistradas se habían sentido de alguna manera como muy golpeados y ella como que en un principio, pues eso no se mediatizaba porque no había necesidad. Ella le dio la vuelta o recorrió todos los circuitos judiciales, digamos, cerró filas con las personas juzgadoras, con las personas trabajadoras al interior del Poder Judicial y por eso estuvo alejada de los medios, no daba conferencias, ella sabemos que no tuvo nunca una cuenta oficial, digamos, personal, ni en X, ni en ninguna otra red social, solamente las de la Suprema Corte. Y pues muchas veces quienes son detractores de la ministra Piña y de su gestión, pues han dicho que esto fue claramente una falta de pericia política y que no supo estar a la altura ni de la historia, ni de las circunstancias, y que pues eso, hay quienes por eso dicen que fue y ha sido y será la peor presidenta que haya tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual a mí me parece que también tiene ciertos tintes importantes de violencia por razón de género, porque es frente de ataques de una violencia que no se habían visto antes de su llegada. Otras cuestiones que a mí me llamaron la atención muy negativamente, hay mensajes como cuestiones de forma y que son fondo. Normalmente en estos actos solemnes, cuando se rinde el informe de labores por parte de la presidencia de la Suprema Corte, pues acude o tradicionalmente estaba también el titular del Poder Ejecutivo, incluso a veces del poder, de otros poderes, y siempre estaba, digamos, en el centro de la herradura y en la herradura al interior del salón de plenos, pues digamos todos los magistrados del Tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, más los consejeros de la Judicatura Federal. En esta ocasión, digo, ya en su primer informe, el presidente López Obrador no había acudido, había mandado en su representación a la entonces secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pero en esta ocasión el desaire fue todavía mayor, porque ni siquiera mandaron a un secretario o secretaria de Estado, sino que mandaron a un subsecretario en representación de la presidenta de la República, de la doctora Claudia Sheinbaum. Y lo que yo no me esperaba tampoco, que la verdad es que sí es muy lamentable, creo, sobre todo porque se trata del Poder Judicial, es que los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral no estuvieron en el informe de la ministra Piña, solamente estuvieron presentes la magistrada Janino Talora y el magistrado Reyes Rodríguez, pues lo cual también, digamos, me parece que muestra los tiempos que estamos viviendo. Si nos vamos un poco más a lo social, como tú decías, había una ministra que ya estaba pues tuiteando que estamos, bueno, o está actuando en X, que ya no hay un verbo para decir que actúas en X, pero sabemos que pues están en franca campaña, ¿no? En actos anticipados de campaña, por lo menos la ministra Ortiz, la ministra Esquivel y la ministra Batres. Y estas dos últimas, la verdad es que en redes se soltaron a atacar flagrantemente y a criticar muy fuertemente o duramente a la ministra Piña, ambas diciendo que no había habido propiamente un informe de labores, descalificaron, dijeron que era como, me parece que la ministra Lenia Batres dijo que era otra vez como un berrinche del oficial, de no haberse podido poner, que era una negación democrática y que eran casi, casi como estos últimos manotazos de resistencia frente a la reforma que les quitaba el poder. Y en paralelo, además, en esta lógica de actos anticipados de campaña judicial, la ministra Batres hizo algo que tampoco se había visto antes de su llegada, que rindió un informe de labores, ¿no? Ella rindió un informe de labores en un acto pues más parecido a un mitin político, donde pues sí se ha desvirtuado el contenido de sus, digamos, de sus declaraciones, porque empezó otra vez a hablar de altos gastos, de cómo no se resolvían los asuntos y bueno, ha tenido que ser desmentida, pero la verdad es que al margen de si sin duda que no le asiste la razón en el manejo de los datos y cómo los maneja, pues sí es muy lamentable que tengamos clarísimos actos anticipados de campaña y que además alcanzamos a ver el choque de personalidades que vamos a tener pues en unos meses, ¿no? Muy pocos meses por venir, que son ya no nada más en estar compitiendo por quedarse en la corte y alcanzar los votos suficientes, tanto en la ministra Esquivel como en la ministra Benelenia Batres, sino que ambas quieren presidir la corte, ¿no? Y entonces, pues están ahora sí que en este pleito protagónico, entonces de quién se queda no solamente en Pino Suárez II, sino quién despacha desde la presidencia de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces eso es algo bien ¿Cuándo son las importante. elecciones? Las ¿Cuándo es la elecciones son el elección? 1 de junio, el 1 de junio. 1 de junio. Acuérdate O que sea el que vamos a 15, tener campaña de aquí al 1 de junio. pues sí, no han parado. A ver, la ministra Lenia Batres desde que llegó, ella no ha hecho nada hacia el interior. O sea, incluso Ujú. hay
un abogado que me parece que da un seguimiento muy puntual, el Luis Eduardo Tapia, que siempre le preguntaba, oye, ¿cuántos asuntos has proyectado en pleno? O sea, no dudo que en salas haya presentado asuntos, porque incluso muchos ya se habían quedado hechos los proyectos y como que los heredan con proyecto cuando llegan los ministros a ocupar un lugar. Y creo que su primer asunto lo tuvo hace 3 semanas, ¿no? Luego dio una explicación en redes también de la curva de aprendizaje. Entonces ahora estamos entre la curva de aprendizaje, la campaña anticipada, pero ella realmente está haciendo una gestión hacia, digamos, extramuros, ¿no? Lo que normalmente conocíamos de los ministros trabajando en el interior, hablando por sus sentencias y mucho de lo que hemos platicado en este espacio a propósito de la reforma, pues ella ha dado cuenta de una nueva forma pues de ejercer diría, pues el poder público a partir de un poder judicial, o siendo parte de este poder judicial, normalmente ejerciéndolo hacia afuera, ¿no? Mediáticamente, como para ganar votos, y claramente, pues porque sabe, ¿no? Su oficio es más bien la política y no la judicatura. Y pues como Exacto. oficio político, pues sabe para quién, sabe cuál es el contenido que tiene que estar mandando, presenta cartas que son improcedentes, escritos que son improcedentes. Hubo, me parece muy lamentable, en estos días también hizo un exhorto al Consejo de la Judicatura Federal, ella, ¿no? En su carácter de ministra, para que desde el Consejo de la Judicatura se le mandara una exigencia a los jueces de distrito para que negaran amparos que se han promovido en contra de la reforma judicial, ¿no? O sea, ahora sí que para que dijeran cómo resolver un asunto, lo cual claramente es de manera descarada decir voy a marcar línea y no entender que las personas juzgadoras, jueces de distrito y magistrados, pues tienen autonomía e independencia para resolver todas y cada una de los asuntos que son de su conocimiento. Y bueno, ¿qué fue lo que ella hizo? Pues digamos, la verdad es que sin ningún tapujo, publicar en redes, yo presenté esta carta y me dijeron que no era procedente. Pues lo Sí. malo es que eso vende o eso gana votos, ¿no? Al final. Claro, se victimiza. Oye, y otro tema, fíjate que también lo vi en redes sociales y también me tengo curiosidad para ver si va a funcionar o cómo va a funcionar. Juicio político a los magistrados, a los ministros que van de salida. Pues mira, es súper triste y te diría, me encantaría darte, yo creo que te voy a dar dos respuestas, ¿no? O sea, juicio político como amenaza como este mecanismo de amenaza o amedrentamiento, pues, ha estado por ahí siempre. Me parece que Ujú. no es procedente. Lamentablemente, pues es como la naturaleza lo dice, un mecanismo, ¿no? Que no jurisdiccional, pero de control y que evidentemente, pues dicen para todos los ministros, incluso para todos los jueces. Yo creo que no hay argumentos y que no sería procedente, que no hay razones para que esto sea procedente, pero al final, pues lo vemos que pues, tienen controlados, digamos, la Cámara de Diputados y el Senado, que son quienes en última instancia intervendrían, tanto para el juicio político como, pues, si fuera el caso, para una declaratoria de procedencia en términos de lo que establece el texto constitucional. Y en estos días, pues seguramente también acabas de ver que ya salió, digamos, la primera sentencia de un juez de Ujú. distrito que concede un amparo, ahora sí, digamos, no nada más las suspensiones, que son de las que hemos venido platicando en este espacio, sino un amparo en contra de pues, la reforma judicial, ¿no? ¿Qué va a pasar o qué Ah, suerte va sí a la vi. tener? Seguramente me vas a preguntar y te vamos a decir, pues lamentablemente podemos anticiparnos a que no va a pasar nada, ¿no? O sea, no lo van a, no lo van a cumplir. Y es un amparo que lo que hace es declarar, digamos, o sea, invalidar la reforma judicial por vicios en el procedimiento. ¿No? O sea, lo que ya habíamos, Ujú. digamos, platicado es una juez federal que dicta esta primera sentencia, la juez, me parece que es la juez sexta de distrito en materia administrativa en el estado de Jalisco, el juzgado tiene sede en Zapopan, y lo que ella dijo es que al estudiar la demanda, los conceptos de violación que se plantean en esa demanda, advierte que hay vicios graves en el procedimiento y que estos vicios afectan la regularidad, digamos, de todos los actos de la reforma y que traen este efecto de invalidarlo, ¿no? De Ujú. alguna manera ella dice que había una especie de desbordamiento de la competencia del órgano reformador, o sea, ¿de quiénes? Pues de los diputados, de los senadores y desde luego de las legislaturas estatales, porque ellos, si bien tienen esta facultad de reformar la Constitución, pues en teoría no pueden reformarla más allá de lo que está constitucionalmente permitido y que en opinión de la juzgadora, desde luego, pues un elemento esencial del Estado mexicano que no puede ser modificado por nadie, aunque tengan estas supermayorías, es la división de poderes, ¿no? A ver, es una sentencia de una juzgadora de distrito en el contexto político
que hemos platicado, donde pues la verdad no hacen nada con las sentencias y no las acatan, que seguramente será descalificada por los actores políticos, pero que además no es definitiva porque es una sentencia de primera instancia y todavía puede ser recurrida a través de un recurso de revisión y que tendrá que este recurso de revisión estudiarlo un tribunal colegiado de circuito, ¿no? Por eso, ese mismo recurso de revisión pues puede llegar a ser del conocimiento de la Corte. Dos datos importantes de esto. Si un recurso de revisión para impugnar esta reforma, digamos, esta sentencia, llega a ser del conocimiento de la Corte, pues estamos hablando de un recurso de revisión en amparo, no en controversias y no en acciones, por lo que solamente se requieren mayorías simples, digamos, del órgano colegiado. O sea, si se resuelve en el Ajá. Pleno, se requieren 6 votos, digamos, para confirmar, por ejemplo, la sentencia que concedió la juez de distrito. Y en ese sentido, pues tu pregunta volvería a cobrar relevancia, ¿no? Seguramente habría otra vez amenaza de juicio político, destitución, una enorme polarización o radicalización de los argumentos, sin duda, pues que no queremos seguir escuchando y que sería muy lamentable, pero que pues hacia allá vamos. Por los plazos no sé qué tanto alcance a que esto suceda, ¿no? La sentencia acaba de salir, tienen 10 días para recurrir, se van algunos juzgados digamos, entrarán en periodo de vacaciones, se quedan algunos juzgados en Ujú. guardia, pero digamos que los plazos se van a ver un poquito adormecidos por decirlo de alguna manera, de aquí hasta el 6 de enero más o menos, entre el 2 que se renuevan labores y el 6 por ejemplo, que está convocado el Pleno de la Corte a una nueva reunión, a una nueva sesión pública. Entonces, pero bueno, todas estas cosas están pasando en paralelo, como decíamos, ¿no? La nota, me parece, esta semana sí era de destacar los informes de la Corte, que siempre es algo importante, pero me parece que en esta ocasión, por ser los últimos de su tipo, los últimos de la historia, los últimos de la Corte como lo conocimos, los últimos de las salas funcionando como tal, merecen particular atención. Y por otra razón, me parece importante, también es la primera ocasión que yo recuerdo donde al mismo tiempo que la ministra presidenta estaba rindiendo el informe en la sesión solemne, estaban ya en el sitio, tanto el informe en su totalidad como una versión ejecutiva del mismo, para poder ser Sí. consultables por cualquiera, ¿no? Entonces, pues, Pues tú lo has dicho, estamos viviendo una época sin precedentes, ¿no? Porque, híjole, como lo hemos dicho varias veces, estamos en aguas desconocidas. Otra de las cosas que he notado yo mucho y también me llama mucho la atención es esta desinformación, esto, pues es literalmente fake news sobre los temas de corrupción. Los siguen alcanzando sobre todo a los disidentes, a los que no se adaptaron. Allá me gustaría traer esto que dijo Norma Piña en el sentido de que ellos le estaban siendo atacados por estar no por estar en contra, sino ¿cómo lo dijo? Dijo dijo que una por haber frase que me llamó resuelto mucho la ciertos atención. asuntos, ¿no? Eh, No, digo, más bien dijo por no acatar. así. Por no acatar, estamos siendo atacados. Y vaya, lo que decía, estos ataques los hemos visto de muchos lados. Y sobre todo, ¿sabes qué he visto yo mucho? El tema de estas acusaciones de corrupción, de que sueltan, ¿cómo se llama? Bandidos que condonan impuestos. Sí tienen ellos esa capacidad, ellos tienen la capacidad de realizarlo, no diciendo que lo hayan hecho, sino sí es en esas instancias donde se ven ese tipo de temas o simplemente es la clásica de que están hablando nomás por tirar. La verdad es que, a ver, la capacidad de condonación de impuestos no la tienen ellos. O sea, digamos, si lo queremos explicar muy simplemente, cuando se trata de asuntos Sí. fiscales, que además, la verdad, cada vez está más difícil ganar asuntos, digamos, en el Poder Judicial que tengan que ver con impuestos, porque justamente la capacidad recaudatoria del Estado está superada. Y entonces todo eso se entiende, digamos, por todos los órganos. Aquellos que se dedican al litigio fiscal lo saben, ¿no? Antes era a lo mejor más Mm. fácil que el asunto llegara a la corte y que ganaras. Pero la condonación propiamente de impuestos no es una determinación del Poder Judicial, es una facultad del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo decide cómo y en qué condiciones se condonan impuestos, ¿no? Que condonar es que tienes un adeudo y que te lo perdono, ¿no? Básicamente. Ahora,
Hay exacto. otro tema de asuntos, digamos, complicados, de tributación, donde pues de repente dicen, oye, a ver, yo no tengo capacidad de recaudación y entonces me voy a inventar un impuesto medioambiental, ¿no? Eso estuvieron haciendo, por ejemplo, el sexenio pasado muchísimos gobernadores, donde decían, oye, pues, no hay capacidad, y no nomás el pasado, ¿no? Desde que estaba Peña Nieto en el gobierno, que desde el nivel federal le decían, no Ujú, hay dinero, ustedes tienen que recaudar. ¿Y cómo le hacen para recaudar más? Ah, bueno, pues yo estoy en un estado de Zacatecas y sé que tengo mineras de industria que, por ejemplo, explota los recursos naturales, pues les voy a poner un impuesto al medio ambiente. Eso, digamos, podía llegar a ser del conocimiento de la Corte, porque lo que se cuestiona muchas veces es la constitucionalidad de ese tributo. Y te diría que en la gran mayoría de los casos no fueron totalmente exitosos. O sea, hubo algunos casos donde efectivamente, pues si no estaban bien fundados, si no estaban bien motivados, si pretendías grabar una cuestión que era federal con una norma local, o sea, cuestiones como ya muy sutiles, eso sí era facultad de la Corte. Pero yo creo que todo esto entra en el rasero de un discurso simplista, reduccionista, de decir todos son corruptos, hay nepotismo. Lo malo es que permea, ¿no? Seguramente habrás visto también en redes, ¿no? Que hicieron, oye, estamos hablando de sí, nepotismo y pues nada más basta ver quiénes están apuntados en la lista para ser ministros y ministras de la Corte. sí, Y yo no sí, pretendo sí, 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 descalificar, a sí. ver, yo tengo la mejor opinión porque la conozco en su labor jurisdiccional, por ejemplo, a la magistrada Paula García Villegas, ¿no? Que es la hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Tiene un derecho legítimo y la capacidad técnica y la carrera judicial para aspirar a ser ministra, sin duda lo tiene. El problema es que si estamos hablando de nepotismo en una idea donde te vas a inscribir a un proceso de esta naturaleza, pues evidentemente su nombre suena. Ahora, viene también el de la hija de Bernardo Batis, que no la conozco y no te podría afirmar lo mismo que acabo de decir de la magistrada Paula García Villegas, a quien de los veintitantos años que tengo de dedicarme a esta materia, pues la he conocido también como secretaria proyectista en un tribunal colegiado, como jueza de distrito y posteriormente como magistrada de circuito, ¿no? Entonces, ella ha hecho carrera judicial, pero hay casos y también los nombres, ¿no? Pues no nada más están ellos. Y luego hicieron hasta ¿cómo se llama? Desmenuzar también, pues cuántos Batres Guadarrama están, ¿no? O cuántos Monreales están en la política y Ujú, cuántos están inscritos. Y eso sí es nepotismo. Y no necesariamente el que tú tengas un familiar al interior del Poder Judicial, porque hubiera sido tanto como decir, oye, mientras Olga Sánchez Cordero fue ministra, pues su hija también era magistrada, y eso no necesariamente era nepotismo, ¿no? Pues hay claro. muchos casos así de familias, digamos, médicos, enfermeros y enfermeras, arquitectos, pues que al final lo vas Ujú, pasando, ¿no? Igual los zapateros o los oficios también así son, y no es nepotismo, pero el discurso es muy simplista, y entonces, pues claro, tienes a la ministra Batres en las redes sociales descalificando el informe de la ministra presidenta, diciendo que pues está pataleando porque se van sus privilegios. ¿Cuáles privilegios? O sea, estaban pataleando, si lo quieren decir así, justamente porque, como lo dijeron, lo que está en riesgo es la independencia judicial. Lo que está en riesgo es la construcción de tener un poder judicial independiente, cercano y autónomo, ¿no? Que pueda estar a la altura, además. Estamos desperdiciando todo el talento y se nos va más de una generación de juzgadores que pues, en los últimos 30 años se han venido capacitando y han logrado pues, perfeccionar y sin duda como seres humanos pues habrá muchas áreas de oportunidades, curvas de aprendizaje y todo lo necesario para poder atender y resolver los asuntos, ¿no? Entonces creo que no, no es por ahí, no es ni muy por las bien. condonaciones, ni por la corrupción. La ministra también hizo me parece que fue, sin duda lo justificaba, yo también creo, o sea, lo justificaba el tono, ¿no? El tono de Ujú, ser el último informe, pues sí se justificaba por las circunstancias y por el momento. Sabes, está consciente que es el último informe, la última ocasión, y pues que le estaba hablando también digamos, a mí me parece que no era una actitud confrontativa, sino una actitud justamente de pues, erigirse como la cabeza de un poder, que fue frente de una estrategia pues de cooptación por parte de los poderes políticos y pues al final me parece que nos queda la incertidumbre, ¿no? De aquí en adelante ahorita, por lo pronto, nos queda la incertidumbre. Y a partir de lo que suceda el 1 de junio del 2025, pues nos quedará trabajar y hacer todo lo posible porque empiece a haber certezas y empiece a haber una construcción de un poder judicial sólido, autónomo, independiente y ahora sí que sea cercano a la gente,
que tenga perspectiva social y todas estas cosas que nos están vendiendo, que son las razones que de fondo motivaron una reforma de esta naturaleza y evitar a toda costa pues la cooptación absoluta del poder judicial por parte de los poderes políticos. Muy bien. Oye, ya para finalizar, ya para cerrar esta emisión que ha estado sumamente interesante, la verdad, muchas gracias. ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a ver? ¿De qué vamos a estar platicando la semana que entra? Pues yo creo que la semana que entra seguramente tenemos que hacer una entrega que tenga que ver con los resultados que nos den los comités de evaluación, ¿no? Habrán trabajado ya Ok. y tendrán un primer filtro de los mejores perfiles, digamos los perfiles mejor evaluados, que serán quienes entren pues a la etapa de la insaculación y entiendo evaluaciones como públicas, justamente de cara a esta ruta. Entonces yo creo que podemos vernos a lo mejor hacer una entrega después de que nos rindan cuentas estos comités de evaluación para ver cómo están trabajando y qué perfiles salieron ahí, justamente para que tengamos ya un poquito más clara la radiografía del tipo de perfiles que nos empiezan a arrojar pues los tres comités y para ver si efectivamente va a haber personas y aspirantes para todos y cada uno de los cargos en juego el 1 de junio del 2025. Pues muy bien, muchas gracias Claudia Aguilar Barroso, abogada académica, muchas gracias por toda esta explicación que para nosotros los legos, créeme que yo vengo aquí como un niño chiquito a apuntar con mi libreta porque aprendo muchas cosas cada vez que platico contigo, cada vez que platico con Alejandro en Vila, sobre todo pues me da una opinión y me da una comprensión de qué es lo que está pasando realmente. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? ¿Cómo sabemos de ti? Pues todavía me encuentran en X, ya estoy migrando hacia la nueva plataforma, pero estoy en X como @C Aguilar Barroso, ¿no? En próximo estaremos ahí Sí. en Blue Sky, como se llama. Blue Sky, de hecho yo ya también tengo cuenta y Conexionistas ya tiene cuenta, ya próximamente ya lo voy a poner Muy en la bien. tablita que ponemos al final. Pero por lo pronto los invito a seguirnos en X y en Facebook como Conexionistas MX, Conexionistas México en YouTube y en Spotify y en Telegram somos Conexionistas así a secas. La música es de Alejandro Sábrita, lo encuentran en YouTube y el diseño es de Sofía Reynoso, ella la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.